En plena Nochebuena, mi nuera me escupió en la cara y gritó: «¡Vieja asquerosa!», delante de 20 personas. Mi hijo agachó la cabeza no para defenderme, sino para ocultar su propia vergüenza por mi causa. Pero lo que me hizo decidir recuperarlo todo no fue esa humillación, sino lo que descubrí apenas unas horas después. Me escupió directamente en la cabeza. Yo estaba de rodillas en el suelo y sentí aquel líquido, tibio y espeso, caer sobre mi coronilla, abriéndose paso entre mis canas. No estaba frío ni caliente, era simplemente denso y humillante. La sala entera con sus 20 invitados enmudeció. Los villancicos se apagaron. El tintineo de los cubiertos y las copas cesó por completo. Mi hijo Álvaro se quedó sentado inmóvil como una estatua. La mirada de su mujer lo había congelado en la silla. En ese silencio aterrador, solo oía los latidos de mi propio corazón y me pregunté: ¿cómo hemos llegado a esto? Empecemos por el principio para que sepáis lo que ocurrió de verdad. Si me estás escuchando, no olvides dejar un comentario para saber que sigues ahí acompañándome en esta historia. Todo comenzó la tarde anterior con un sonido que ya me era familiar: el chirrido de un coche frenando bruscamente frente a la cancela. Beatriz había vuelto. Entró en casa como un torbellino y ladró una orden: «Mamá, mañana vienen 20 invitados. Asegúrate de tener la comida lista temprano». Estaba más que acostumbrada a ese tono de mando a pesar de que era mi nuera. Desde que llegó a esta casa había una nueva señora y esa no era yo. Mi hijo Álvaro había sido un niño pegado a mis faldas. Pero llegó Beatriz y como un jarro de agua fría lo apagó todo. Poco a poco Álvaro cambió. Se convirtió en un hombre atrapado entre dos fuegos que había elegido rendirse en la batalla más fácil. Yo me había retirado paso a paso. Se lo cedí todo. Solo conservé para mí una única esperanza: mi nieto Mateo. Quizá por Mateo, y quizá por los viejos recuerdos de Carlos, acepté aquella orden. Esa noche no dormí. Me la pasé en vela. Casi al amanecer conseguí cerrar los ojos un instante. Los golpes secos de Beatriz en mi puerta me despertaron. La fiesta comenzó poco después. Yo me mantenía en un rincón como una camarera. Beatriz, enfundada en un deslumbrante vestido rojo, recibía todos los halagos. «¿Qué tarta más deliciosa, Beatriz? ¿La has hecho tú?», le preguntó su madre. Sí, tuve que quedarme hasta las tantas para prepararla. Aquella mentira era tan afilada como un cristal roto. Mientras me detenía a escuchar las falsedades de mi nuera, Mateo pasó corriendo y tropezó con mi pie, justo cuando yo llevaba la bandeja con el resto de la tarta. El sonido de la porcelana haciéndose añicos resonó en la sala. Migas de bizcocho y azúcar glass volaron por los aires aterrizando directamente sobre el vestido de seda rojo de Beatriz. Su perfección había sido destruida. «Por Dios, ¿pero qué has hecho?», gritó. Torpemente me arrodillé en el suelo. «Lo siento, hija. Ha sido Mateo». Siempre con excusas siseó. La culpa siempre es de otros. Se acercó su sombra cubriéndome por completo. Me arrancó la servilleta de las manos. «Vieja asquerosa». Y fue entonces cuando lo hizo. Aún no puedo explicar por qué delante de tanta gente, y siendo yo al fin y al cabo su madre. Pero me dije a mí misma que debía aguantar, que la Nochebuena debía transcurrir en paz, aunque para mí ya no la hubiera. Levanté la cabeza no en un gesto de desafío, sino por puro reflejo. Vi cómo todos los ojos se clavaban en mí. Algunos desviaron la mirada incómodos. Otros me observaban con una lástima barata. Y en un rincón vi a la hermana de Beatriz conteniendo una sonrisita de desdén. Pero no me importó. Sus miradas no tenían peso. Solo me importaba lo que pensaba mi hijo. Busqué los ojos de Álvaro, y cuando los encontré me quedé helada. En la mirada de mi hijo no había ira hacia su mujer, ni compasión hacia su madre. Había vergüenza, vergüenza pura y egoísta. Se avergonzaba de tener una madre arrodillada en el suelo con el pelo sucio, arruinando su fiesta perfecta.
En ese instante, yo no era su madre humillada. Yo era la fuente de su humillación. Algo dentro de mí murió. Con calma tomé otra servilleta limpia y me la pasé por el pelo. Mi mano no temblaba. Luego, seguí recogiendo los trozos de tarta del suelo. Cuando los invitados se hubieron marchado entre murmullos de incomodidad, Álvaro se acercó a hablar conmigo. No me miró a los ojos, miró la pared que había detrás de mí. Su voz monótona confirmó lo que yo ya había visto en su mirada. Mamá, no dejes que la gente te vea tan afectada. Me estaba culpando a mí, por haberle hecho pasar vergüenza. No dije nada. En silencio limpié el campo de batalla. Subí a mi cuarto con las manos ardiendo por el agua demasiado caliente del fregadero. Me senté junto a mi mesita mirando una vieja foto de familia. La luz de la lamparilla iluminaba los rostros de mi marido y mis hijos. Mi cara, sin embargo, quedaba completamente sumida en la oscuridad. Apagué la luz. La habitación se hundió en el silencio. Miré hacia el vacío donde debería estar mi rostro en la foto y susurré: esta Navidad lo he entendido. Este ya no es mi hogar. Creí que ese era el final, el fondo de la humillación, pero lo que ocurrió después me impidió seguir de brazos cruzados. A la mañana siguiente, me levanté temprano como siempre, como si mi cuerpo estuviera programado para ponerse en pie antes que nadie y soportar en silencio. Sentía que a mi edad sobraba un poco y podía ser una carga para mis hijos, así que intentar mantenerlos contentos me parecía lo correcto. Cada escalón que bajaba era una punzada en mis rodillas, pero lo que más dolía era la humillación que aún persistía en cada aliento. Preparé una tetera de jengibre, inhalando profundamente su aroma picante, para intentar convencerme de que hoy sería diferente, que bastaría con callar y trabajar como cada día para que todo pasara. Beatriz bajó primero con un traje de oficina color crema que se ajustaba a su cuerpo como una armadura recién estrenada. Pasó a mi lado, sin mirar, sin saludar, sin un solo ruido superfluo. Álvaro la siguió con la camisa aún con los pliegues de la plancha, pero sus ojeras delataban una mala noche. Se sentaron a la mesa en silencio. Oía el chocar de los cubiertos, el sorbo del zumo, el arrastrar de una silla. Cada sonido era un recordatorio de que yo solo era la asistenta sin sueldo de mi propia casa. Cuando se marcharon, recogí el desayuno y empecé a limpiar los restos de la fiesta. Quería borrar cada rastro, borrar la vergüenza que parecía haberse pegado a las paredes de la cocina. Pero a mediodía, unos golpes en la puerta me sobresaltaron. 2 operarios estaban en la cancela. Llevaban planos de interiorismo y dijeron que Beatriz había reservado la cita hacía semanas, esperando solo a que pasara la fiesta de Navidad para empezar. Resultó que todo estaba preparado. Solo necesitaban una excusa para legitimar el cambio de todo en esta casa. Les abrí con el corazón encogido. Mientras entraban en el salón y descolgaban los viejos marcos de las paredes, yo me quedé paralizada, impotente. Esas fotos, mi boda con Carlos Álvaro dando sus primeros pasos. Mateo sonriendo en el jardín habían sido el corazón de la casa. Ahora las descolgaban y las metían en bolsas de plástico como objetos anticuados y sin valor. Beatriz llegó justo en ese momento. Con el portátil bajo el brazo, dijo con voz neutra: la reunión se ha cambiado a online, así que trabajo desde casa. Hay que arreglar todo esto para recibir el año nuevo con otra cara. No me miró mientras daba órdenes, solo señalaba con el dedo como si eligiera los colores para un piso piloto. Intenté mantener la calma al ver cómo colgaban los nuevos marcos. Seguían siendo fotos de Álvaro, de Mateo, de Beatriz. Pero yo no estaba. No es que me hubieran sustituido por otra persona. Es que había desaparecido por completo. Como si en esta familia yo nunca hubiera existido. Me acerqué con la voz temblorosa: Beatriz, la foto de mi boda con Carlos. ¿Puedo quedármela? Beatriz se giró esbozando esa sonrisa tan familiar. No te preocupes, mamá. Las he escaneado todas.
Imprimiré copias nuevas más luminosas. Las viejas las guardaremos de momento. Miré al operario metiendo los recuerdos de mi vida en una bolsa de plástico arrugada. Sabía perfectamente lo que significaba guardar de momento. Esa tarde Mateo volvió del colegio. Se quedó parado en el umbral con la mochila ladeada. No corrió a abrazarme como siempre. Me miró fijamente durante un largo rato y luego me apretó la mano con suavidad. Abuela, anoche oí a papá y a mamá hablar. Mamá dijo que te irías a otro sitio, un sitio más bonito. Me quedé helada. Un niño de 6 años no entiende la palabra deshacerse, pero entiende la pérdida. Lo abracé forzando una sonrisa. No, cariño, la abuela se queda aquí contigo, pero hasta yo oí mi propia voz temblar como una mentira a punto de derrumbarse. Mateo levantó la vista y señaló la pared. Abuela, ¿por qué tú no estás en esta foto? Seguí su dedo. En la pared había una familia perfecta a los ojos de Beatriz. Padre, madre, hijo, sin abuela. No había sitio para la abuela. De repente recordé una frase que oí la noche anterior, mientras fregaba las copas en la cocina, la voz de Beatriz filtrándose por la rendija de la puerta. Mañana traerán los papeles. En ese momento pensé que eran papeles decorativos, papeles de regalo, cualquier cosa. Pero ahora lo entendía. Papeles relacionados conmigo, con esta casa, con quién se quedaba y quién debía marcharse. Esa noche, cuando la casa se sumió en el silencio, bajé a la cocina. Sabía que habían tirado las fotos viejas a la basura. Metí la mano y saqué la bolsa de plástico. Aún conservaba el frío del fondo del cubo. Dentro estaba mi vida arrugada, la foto de boda doblada por la mitad, la imagen de un Álvaro bebé con una sonrisa sin dientes manchada de tarta seca. Alicé cada foto con manos temblorosas como si acariciara mi propio corazón agrietado. Durante años me había dicho a mí misma que con un poco de paciencia, un poco de sacrificio, un paso atrás, esta familia estaría en paz. Había intentado mantener la calma, cubrir las heridas de sus palabras afiladas, tragarme las lágrimas, solo para que Mateo tuviera una infancia plena, para que Álvaro no tuviera que elegir bando, para que esta casa aún conservara algo de calor. Pero parecía que mi aguante nunca era suficiente para ellos. Cuanto más retrocedía, más me empujaban. Cuanto más callaba, más avanzaban. Cuanto más intentaba proteger a la familia, más me veían como un obstáculo. Y ahora, con mis fotos, los fragmentos de mi vida arrojadas a la basura como despojos, comprendí que el sacrificio, que durante años creí noble, a sus ojos era invisible, incluso molesto. Mis lágrimas cayeron, pero esta vez no eran de debilidad, eran de pura indignación, porque sabía que ya no podía elegir el silencio. Guardé con cuidado las fotos en el bolsillo de mi bata. Respiré hondo. Miré la oscuridad de la cocina, que era como mirarme a mí misma después de tantos años apartada a un lado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que ya no era la persona a la que empujaban, pisoteaban y daban por invisible. Y quizá no se imaginaban de lo que es capaz alguien a quien creían invisible. Me quedé paralizada en la fría cocina con la foto arrugada aún en mis manos, como si me aferrara a la última parte de mí misma. El dolor y la rabia se arremolinaban en mi pecho, pero bajo todo ello había una profunda desorientación. Sabía que estaban planeando algo, pero no sabía qué. Y esa sensación de ser expulsada de mi propia vida me hacía sentir como un pequeño barco en medio de una tormenta, sin saber a qué aferrarme para no hundirme. No podía seguir soportando esto sola. Necesitaba una voz lúcida, alguien que me dijera que no estaba loca, que no me lo estaba imaginando todo. Cogí el teléfono, mis dedos temblorosos, buscando un nombre que rara vez me había atrevido a marcar. En los últimos años, Carmen Morales. Mi mejor amiga desde la juventud. Una mujer que había pasado por suficientes amarguras como para entender la verdad, en las situaciones más aparentemente normales. Quedé con ella en una pequeña cafetería del casco antiguo, donde las luces amarillas siempre transmitían una sensación de seguridad.
En cuanto entré, Carmen me reconoció y la preocupación se dibujó en su rostro. Dios mío, Rosa, qué mala cara tienes. Cuéntame qué pasa. Esa simple frase hizo que el muro que había construido durante años se derrumbara en un instante. Le conté todo: la fiesta de Navidad, la humillación ante 20 personas, las fotos reemplazadas, las palabras inocentes y dolorosas de Mateo. Carmen me cogió la mano escuchando en silencio. Un silencio que me hizo sentir más comprendida que cualquier palabra de consuelo. Cuando terminé solo, me hizo una pregunta con una voz afilada como el acero rosa. Aparte de eso, ¿has notado algo extraño con los papeles o las finanzas? Me quedé perpleja. Papeles no. De todo eso se encargan Álvaro y Beatriz. Dicen que es para que yo no tenga que ir de un lado para otro. Carmen negó con la cabeza, su mirada tan seria que me dio un escalofrío. A veces nuestro amor es nuestra mayor ceguera, Rosa. Vuelve a casa y revisa todo inmediatamente. Todos los papeles, libretas de ahorro, las escrituras de la casa, cualquier documento legal. No esperes a que sea demasiado tarde. Sus palabras se me clavaron como un gancho. Regresé a casa al atardecer. La luz de las farolas que se filtraba por las ventanas hacía que la casa pareciera a la vez familiar y extraña. No había risas en la cocina ni nadie en el salón. Supuse que habrían salido a cenar. Fui directamente al antiguo despacho de Carlos, donde siempre habíamos guardado los documentos importantes de la familia. Abrí el cajón de roble. Todo seguía ordenado, pero cuando metí la mano en el fondo donde siempre había estado la carpeta azul con las escrituras de la casa, solo toqué un vacío helado. Revolví todo con el corazón martillándome en el pecho, pero ya no estaba. Se las habían llevado. Justo en ese momento oí un coche detenerse fuera. Me sobresalté, cerré el cajón a toda prisa y me oculté en la rendija de la puerta entreabierta. Las siluetas de Beatriz y Álvaro aparecieron en el salón, sus voces llegando a través del pasillo, lo justo para que yo oyera cada palabra. ¿Estás seguro de que no sospecha nada?, preguntó Álvaro con un tono lleno de ansiedad. Beatriz soltó una risita cargada de suficiencia. Te preocupas demasiado. Es una anciana, no sale de la cocina. Todo está saliendo según el plan. El corazón se me encogió. El plan. Entonces oí su voz bajar de tono fría como el metal. El abogado dice que solo falta que firme el último papel mañana y estará hecho. La casa estará a nuestro nombre. La venderemos, pagaremos las deudas y nos mudaremos a un sitio mejor. Ya he elegido una residencia de ancianos, está muy bien. Una residencia de ancianos. Esas palabras fueron como un cubo de agua helada en la cara. Me tapé la boca para ahogar el sollozo que me subía por la garganta. Toda la rabia y la humillación de la mañana se condensaron en algo frío y aterrador. Retrocedí sin hacer ruido. Volví a mi habitación, como una sombra me senté al borde de la cama y saqué la foto arrugada del bolsillo. Ver mi propio rostro doblado por la mitad me hizo un nudo en la garganta. Durante años había aguantado, había retrocedido, me había sacrificado para que la familia estuviera en paz, y sin embargo, para ellos, mi existencia era lo primero que había que eliminar. Alicé la foto. Mis lágrimas no caían por debilidad, sino por una ofensa que había superado todos los límites humanos. Miré la oscuridad frente a mí, sintiendo que me enfrentaba a la versión de Rosa que había olvidado durante años, la mujer fuerte, la que sabía defenderse, la que no estaba dispuesta a ser borrada de nuevo. Si ellos me borran de la foto, susurré con una calma escalofriante, yo los borraré de las escrituras. No era un juramento. Era la verdad que acababa de descubrir. Había llegado el momento de que yo tomara las riendas de mi vida de nuevo. Y justo cuando dejé la foto sobre la mesa, oí un ruido muy leve en el pasillo, como si alguien acabara de retirar un pie del suelo de madera y retrocediera asustado. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era yo quien los estaba espiando. Al parecer, alguien me estaba espiando a mí. Giré la cabeza lentamente con el corazón desbocado. En la penumbra del pasillo,
algo se acababa de mover muy despacio y en silencio, como si la guerra que yo creía que acababa de empezar, en realidad, ya estuviera mucho más avanzada. Aquel susurro en la oscuridad: si ellos me borran de la foto, yo los borraré de las escrituras, no se desvaneció como una frase al aire, sino que se me aferró durante toda la noche como una brasa que no calienta, pero que te impide dormir. Di vueltas en la cama, escuchando cada crujido de la casa, intentando reunir fuerzas de algún lugar olvidado de mí misma. Pero cuando empezó a amanecer, ya no me quedaba energía para fingir fortaleza. Entré en el baño, encendí la luz y casi me derrumbo al verme en el espejo, los ojos hundidos, el pelo revuelto, el rostro reseco, de alguien que ha aguantado demasiado. Me apoyé en el lavabo jadeando, y de repente rompí a llorar con sollozos ahogados que parecían la confesión final de mi cuerpo, admitiendo que estaba demasiado cansado para seguir fingiendo. Tardé varios minutos en enderezarme. Lavarme la cara con agua fría no me despejó, pero al menos disimuló mi derrumbe. Me puse la ropa más decente que tenía, como una vieja costumbre para mantener una apariencia digna, aunque por dentro estuviera rota. Al entrar en la cocina, Beatriz bajaba por la escalera. Su mirada se detuvo un instante en mi inesperado arreglo. ¿A dónde vas tan temprano?, preguntó con un tono distraído por puro formulismo. Respondí con suavidad: salgo un momento, aprovecho y paso por la iglesia. Ella se encogió de hombros sin sospechar nada. A sus ojos, yo solo era una vieja que no hacía otra cosa que cocinar e ir a misa, y ese desprecio era el disfraz perfecto para ocultar que hoy por fin estaba saliendo de mi propia sombra. Realmente pensaba ir a la iglesia, pero al pasar por el centro un letrero familiar me hizo detenerme el banco. No tenía ningún plan, pero una extraña sensación, una especie de intuición, me detuvo. Durante años había dejado que Álvaro y Beatriz se encargaran de los papeles por confianza, por comodidad, por pensar que así la familia estaría en paz. Pero hoy, en medio del caos silencioso de mi casa, entre las cosas que había visto y oído, sin saber aún cómo llamarlas, me di cuenta de que ya no sabía qué tenía que había perdido o desde cuándo. Me quedé un buen rato frente a la puerta del banco apretando el asa del bolso, y luego, como empujada por el viento, entré. Una joven empleada me reconoció al instante con una sonrisa, pues llevaba 40 años siendo clienta. «Buenos días, señora Rosa. ¿Cómo está? ¿En qué puedo ayudarla?». La familiaridad en su voz me tranquilizó un poco. «Necesito revisar una información de mi cuenta. ¿Podrías imprimirme todos los movimientos recientes, por favor?». Intenté hablar con naturalidad como si fuera algo casual. La empleada tecleó unas líneas y en lugar de girar la pantalla imprimió una copia y la puso delante de mí. Y en la primera línea, junto a mi nombre, estaba el de Álvaro Delgado. Sentí que el suelo firme del banco se volvía inestable bajo mis pies. «Yo nunca pedí añadir a nadie», susurré. «Esta era la cuenta mía y de mi marido. Él ya falleció». La empleada tragó saliva. «Sí, pero en el sistema consta su firma actualizado en el Hospital San Rafael en octubre del año pasado». Octubre, el hospital. El día que me desmayé por agotamiento, con la cabeza dándome vueltas por la deshidratación. El día que Beatriz se quedó a mi lado trayéndome un fajo de papeles que, según dijo, eran trámites del seguro. Miré la firma impresa en el papel. Era lo bastante parecida como para engañar a cualquiera, pero no era la mía. Mi letra era redondeada suave. Esta era afilada y ligeramente inclinada. Una sonrisa seca, dolorosa y amarga se escapó de mis labios. Resultaba que llevaban tiempo borrándome de mi propia vida de forma silenciosa y deliberada. Salí del banco en silencio. El viento había empezado a soplar, colándose helado entre mis dedos. Caminé despacio, intentando ordenar mis pensamientos confusos. Los 2 días siguientes pasaron con una pesadez abrumadora. Mantuve una apariencia normal para no alertar a nadie. Seguí cocinando, limpiando
llevando a Mateo al colegio, preguntando con la misma amabilidad de siempre. Pero en mi cabeza, las puertas se habían abierto cada palabra, cada gesto, cada mirada de Beatriz, y Álvaro llevaba implícita una pregunta: ¿hasta dónde habían llegado? La segunda noche, al pasar por el trastero, me detuve. La puerta estaba entreabierta, no como yo la dejaba siempre. La empujé suavemente y abrí el armario. Los papeles de dentro no faltaban, pero estaban sutilmente desordenados. Alguien había tocado cada hoja, cada borde, y lo había vuelto a colocar como si quisiera que yo lo supiera, pero sin dejar rastro. Y lo que me heló la sangre fue el ligero aroma que quedaba en el armario, el perfume de ámbar de Beatriz. Ese perfume caro que solo usaba en ocasiones en las que necesitaba sentirse poderosa. Había entrado en mi cuarto, había registrado mi armario y quería que yo me diera cuenta. No hacían falta amenazas. Ese perfume era la advertencia. Esa noche cerré la puerta de mi cuarto, con llave puse la copia del poder notarial sobre la mesa, le hice una foto y se la envié a Carmen. Me llamó a los pocos minutos. Rosa, esto es un poder notarial absoluto. Significa que pueden retirar, transferir y gastar todo sin consultarte. Apreté el marco de la ventana mirando el jardín que había cuidado durante 40 años como si fuera parte de mí. Si han hecho esto, dije en voz baja. Carmen completó la frase. Entonces también lo tienen todo preparado para la casa. Me quedé un largo rato de pie dejando que el viento frío me diera en la cara, que el miedo del pasado se transformara en la determinación del presente. Sabía que me habían empujado al borde del precipicio, pero a diferencia de antes, ya no tenía intención de retroceder. Cuando apagué la luz para dormir al correr la cortina, una luz tenue desde el salón me llamó la atención. No era la luz de una lámpara, sino algo que se movía fuera de mi campo de visión. Contuve la respiración. A esas horas Beatriz y Álvaro dormían. Mateo también, pero abajo. Se oía un ruido muy leve como el de un cajón de madera al abrirse y cerrarse. Había alguien en el salón, y parecía que estaba tocando el archivador de mi marido. Me quedé inmóvil en la oscuridad con el corazón latiendo con fuerza. No era yo quien los espiaba. Eran ellos, quienes habían empezado a espiarme a mí. Tras colgar con Carmen me quedé sola en mi habitación, con las manos aún temblorosas y el corazón acelerado, como si mi cuerpo aún recordara los meses en los que solo supe resignarme. Pero extrañamente, el miedo ya no me paralizaba como antes. En su lugar, una calma lenta se apoderó de mí, como cuando alguien ha estado en el fondo tanto tiempo que se da cuenta de que no hay un lugar más bajo al que caer. Sabía que no podía enfrentarlos directamente. Beatriz era demasiado astuta y Álvaro demasiado débil para oponerse a nada. Lo único que podía hacer era provocar que ellos mismos revelaran sus propias grietas. A la mañana siguiente, Beatriz bajó con un elegante traje de chaqueta color beige, con el aire de una mujer que controla el mundo. Se miró al espejo, se ajustó el cuello y dijo con aire ajetreado: «Tengo que ir a ver al abogado, hay que cerrar unos papeles». Yo estaba limpiando la mesa, pero el corazón me dio un vuelco. Parecía que todo lo que hacían tenía que ver con papeles. Respondí con la mayor naturalidad posible. «Ah, qué bien, hoy precisamente pensaba llamar a una vieja amiga». Era abogada. No había ninguna intención oculta en mis palabras, pero su mano se detuvo medio segundo mientras se abrochaba la chaqueta. Un medio segundo imperceptible, pero suficiente para que yo lo notara. Se giró con una sonrisa educada. «Vaya, mamá, todavía conservas muchos contactos». Yo me limité a sonreír y seguí limpiando, pero por dentro sabía una cosa se había puesto en alerta. El día transcurrió más lento de lo normal. Intenté no actuar de forma demasiado calculada, porque si era demasiado perfecta, sabía que yo misma me volvería sospechosa. Cerca del mediodía, mientras ordenaba la vajilla, oí la puerta. Beatriz había vuelto pronto. Me quedé quieta, respiré hondo y me recordé que si me temblaba la voz, mi plan se vendría abajo al primer paso.
Marqué el número de Carmen, puse el altavoz, y mientras hablaba empecé a ordenar unos papeles viejos sobre la mesa, como si solo estuviera buscando un recuerdo. Carmen soy yo. Acabo de encontrar una caja con papeles antiguos de Carlos. Qué curioso, la escritura original de la casa sigue aquí con el sello perfectamente visible. Sabía que estaba hablando un poco alto, pero no de forma forzada, como si estuviera actuando. Hablaba como una mujer que encuentra algo que no ha tocado en mucho tiempo. La cocina estaba en silencio, demasiado en silencio. No miré hacia la puerta, pero sentí una respiración contenida. Carmen siguió mis instrucciones al pie de la letra. Su voz era neutra, sin dramatismo ni énfasis. Claro, mientras tengas el original no hay problema. Da igual que se pierdan las copias. Colgué, sintiéndome tan ligera como si acabara de lanzar una piedra a un estanque. Una pequeña onda, pero a veces una onda puede agitar toda la orilla. Cuando salí de la cocina, Beatriz apareció de repente al pie de la escalera. Se quedó rígida un instante, pero recuperó su compostura de inmediato. ¿Con quién hablabas? Con una vieja amiga, respondí sin más. Pasé a su lado sin mirarla, pero sentí sus ojos clavados en mi espalda como si quisieran desentrañar cada pensamiento que ocultaba. Esa noche llamó a mi puerta con una taza de manzanilla humeante en la mano. Un gesto demasiado amable para no ser sospechoso. Toma, mamá, para que duermas mejor. Dejó la taza con tal delicadeza que tuve que mirarla fijamente. Luego, como si no viniera a cuento, preguntó: ¿Aún conservas las escrituras originales de la casa? Intenté mantener una mirada serena, pero sé que vio cómo mis dedos se apretaban. Respondí: ¿Qué oído más fino tienes? El aire entre nosotras se espesó como una nube de tormenta. Ella sonrió. Solo quiero asegurarme de que todo está a salvo. Levanté la vista. La luz amarillenta proyectaba un tono pálido en su rostro, pero no ocultaba el cálculo tras sus pestañas. Esta casa es patrimonio de nuestra familia, mamá. Asentí exacto. Mío, de mi hijo y de mi nieto. Pero recuerdo perfectamente que no es tuyo. Su sonrisa se desvaneció como si un viento la hubiera apagado. Cuando salió por fin pude respirar. Me senté al borde de la cama con las piernas temblorosas. Miré la foto de Carlos y acaricié su rostro. Mira, cariño, susurré. Yo eduqué a nuestro hijo con amor, pero esta mujer lo está educando con astucia y cálculo. No lloré. Las lágrimas no servían de nada ahora. Abrí el teléfono y escribí una nota. Ha empezado a tener miedo, pero cuando un tramposo tiene miedo se vuelve más temerario. Al día siguiente, di el siguiente paso, pero de una forma menos forzada. No hablé alto como si estuviera actuando solo lo suficiente para que se me oyera al pasar por el pasillo, donde sabía que Beatriz estaba revisando su agenda. Carmen, sí, mañana a las 10 en el Café Sol. Te llevaré los papeles originales para que les eches un vistazo. Lo dije con la naturalidad de una anciana que queda con una amiga, sin levantar sospechas. Al día siguiente, a la hora acordada, estaba sentada en el Café Sol. No miré a mi alrededor buscando a Beatriz. Si me estaba siguiendo, encontraría su propia manera de hacerlo. Y así fue. Cuando el camarero me trajo la cuenta para firmar, vi una nota al pie del ticket. Una mujer con una chaqueta beige acaba de preguntar si tenía usted una cita aquí. No me sobresalté. Solo sonreí levemente. No necesitaba sentarse cerca para vigilar. Era más lista de lo que pensaba. Carmen llegó, se sentó y hablamos con total normalidad. Solo al final, cuando dije lentamente que es increíble lo sofisticadas que son algunas falsificaciones de firmas, vi que el camarero me lanzaba una mirada dubitativa y luego susurró: Hace un momento había alguien aquí cerca escuchando, pero se ha ido muy rápido. Sabía quién era. No necesité girarme. Cuando volví a casa esa noche, al abrir la puerta de mi habitación, noté algo extraño al instante. El cajón de la cómoda estaba ligeramente abierto, el marco de la foto de Carlos un poco torcido y el fajo de fotocopias viejas que había dejado a propósito a la vista había desaparecido. Abrí el armario.
No faltaba nada, pero un ligero aroma flotaba en el aire, el perfume de ámbar de Beatriz. Ese perfume que solo usaba cuando necesitaba sentirse segura o demostrar que tenía el control. No había ninguna nota amenazante, ninguna palabra de odio garabateada, pero ese perfume era más aterrador que cualquier amenaza escrita. Había entrado en mi habitación, se había llevado lo que creía que era mi única prueba, y quería que yo supiera que ella lo sabía. Me quedé un largo rato de pie en la penumbra, con la mano sobre el cajón revuelto, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Pero en lugar de miedo, me susurré a mí misma, de acuerdo, esto significa que he entrado oficialmente en el juego. Y fue entonces cuando mi contraataque empezó de verdad. Esa noche, antes de apagar la luz, me asomé a la ventana, y en la oscuridad del jardín vi el brillo de la pantalla de un móvil lo suficiente para distinguir la silueta de una persona de pie inmóvil, con la mirada fija en la ventana de mi habitación. Capítulo 6. Los susurros malignos. Esa noche no dormí. La imagen de aquella silueta en el jardín, con la luz del móvil reflejando un rostro indefinido, era un mensaje claro de que todo había ido mucho más allá de mis cálculos iniciales. Me quedé detrás de la cortina en absoluto silencio, y en ese momento supe que Beatriz ya no actuaba solo en la sombra. Había entrado de lleno en la batalla, y yo, aunque nunca lo hubiera querido, tenía que plantarle cara. A la mañana siguiente, el ambiente en casa había cambiado de una forma inexplicable. Beatriz bajó las escaleras con una calma aterradora. Álvaro la seguía con el rostro de no haber dormido y los ojos algo enrojecidos. Mateo desayunaba casi sin hablar. Yo observaba en silencio, con el corazón latiendo despacio, pesado como si presintiera una desgracia. Beatriz se sentó, le sirvió gachas a Mateo y dijo con una voz dulce como la miel: ¿Has dormido bien, Mateo? El niño asintió, pero me miraba de reojo. Le sonreí para tranquilizarlo, pero en ese instante capté la mirada de Beatriz, afilada como una cuchilla, llena de alerta de defensa. Ella lo sabía, o al menos creía que yo tenía algo que la amenazaba. Y no iba a permitir que eso existiera. Cerca del mediodía oí una conversación en voz muy baja en el salón. Iba a bajar, pero al llegar al principio de la escalera me detuve. Una parte de mí, el instinto débil de una madre, no quería oír cosas terribles sobre mí misma. Pero la otra parte, la que había sido reprimida durante demasiado tiempo, me obligó a escuchar. Era Álvaro quien hablaba en voz baja. No estoy seguro. Mamá está un poco rara últimamente. Pero meterla en una residencia ¿no es demasiado? Beatriz susurró, pero oí cada palabra, cada matiz de su entonación. Tienes que pensar primero en tu hijo. ¿No ves cómo tu madre deambula por ahí estos días? El otro día una vecina me dijo que la vio en la calle hablando sola. Y lo de los papeles. ¿De verdad crees que está en su sano juicio? Quise reírme. Aquella no era mía, ya había empezado a esparcir rumores. Yo nunca había salido a la calle a hablar sola, pero una frase suya bastaba para convertir una mentira en una verdad, a medias, una fantasía a medias. Esa era su táctica, sin levantar la voz, solo sembrando una semilla de duda. Álvaro guardó silencio un largo rato. Luego suspiró. Sí, si lo que dices es verdad, entonces necesita mejores cuidados. El corazón se me encogió como si alguien me lo estrujara. Mi hijo, el hombre al que había criado con mi vida entera, ahora se ponía del lado de la mujer que quería borrarme de mi propia existencia. Beatriz continuó con una voz suave, casi como un arrullo. Yo arreglaré los papeles. Solo necesito tu firma. Mamá muestra signos de demencia, la gente lo entenderá. Retrocedí unos pasos aferrándome a la barandilla para no caerme. Sabía que Beatriz era retorcida, pero no imaginé que actuaría tan rápido y con tanta contundencia. Creía que yo le llevaba un paso de ventaja al hacerla dudar sobre las escrituras, pero resultó que ella no necesitaba disputarme los papeles. Quería eliminarme de la casa de una forma mucho más simple y limpia,
Volví a mi habitación, cerré la puerta con llave y me apoyé en la pared. Intenté respirar hondo, pero el aire se me cortaba como si alguien me estuviera estrangulando. Abrí el teléfono con la intención de llamar a Carmen, pero me temblaban tanto las manos que no acertaba a marcar. Me obligué a calmarme porque entendía una cosa: cuando tu oponente se vuelve temerario, el más mínimo error puede arrastrarte a un callejón sin salida. Por la tarde todo transcurrió con una normalidad aterradora. Beatriz me habló más de lo habitual, incluso me invitó a ver la televisión con ella. No dijo nada directamente, pero cada sonrisa, cada mirada contenía el mismo mensaje: sé que lo sabes, y también sé que no puedes hacer nada. Al anochecer llegó el verdadero golpe. Una vecina de toda la vida, la señora Laura, llamó por teléfono. Apenas descolgué, oí su voz vacilante: Rosa. Hay una cosa. Esta mañana Beatriz ha pasado por mi casa. Me ha dicho que últimamente estás un poco desorientada, que sales a pasear y te olvidas de cómo volver. ¿Estás bien? No pude responder de inmediato. Sentí una opresión en el pecho. Beatriz había ido casa por casa, a cada vecino, a cada persona que me conocía desde hacía décadas. Había construido la historia de que yo ya no estaba lúcida. Estaba preparando el terreno para llevarme sin que nadie hiciera preguntas. Cuando colgué el teléfono, las piernas casi me fallaron. Había previsto muchas cosas, pero no que atacaría mi honor, mi dignidad y la confianza que había construido durante tantos años. Creía que había entrado en una batalla de ingenio, pero mi oponente estaba dispuesta a llegar mucho más lejos de lo que yo jamás habría imaginado. Esa noche tarde, al pasar por el despacho, oí la voz de Beatriz tan baja que parecía un susurro. Lo haremos mañana, cariño. Mamá ya no está estable. He hablado con el centro. En cuanto firmes, vendrán a buscarla. Me quedé detrás de la puerta completamente paralizada. Me iban a ingresar en una residencia. Decía que yo no estaba estable. Me estaba borrando de mi propia vida de forma legal, suave, limpia, sin dejar rastro. Y en ese instante entendí algo. Yo creía que estábamos jugando al ajedrez, pero en realidad Beatriz llevaba mucho tiempo jugando la partida entera. Y su siguiente movimiento era echarme de esta casa. Volví a mi cuarto, me senté en la cama y apreté las manos. En mi rostro ya no había pánico, solo un silencio profundo, frío y claro. Si pensaban que estaba tan débil como para dejar que me desecharan como un trasto viejo, entonces estaban a punto de enfrentarse a la versión de mí que ellos mismos habían creado. Y justo cuando apagué la luz, oí el suave rodar de unas ruedas de maleta desde el salón. No era mi maleta, ni la de alguien que se preparaba para un viaje. Era la de alguien que se preparaba para llevarme. Esa noche apenas pude cerrar los ojos. Cada sonido en la casa que había sido mi hogar durante 40 años se volvió amenazante. Un simple crujido en el salón me hacía sobresaltar. El ruido de la maleta rodando por el parqué resonaba en mi cabeza como una advertencia: están listos. Mañana vendrán a por mí. Me quedé inmóvil en la oscuridad, con los ojos abiertos, aferrada al borde de la manta, como una niña asustada. Pero mi miedo era diferente. Ahora tenía forma, tenía nombre. Y su nombre era Beatriz. Sabía que no podía esperar al amanecer. Si lo hacía, les permitiría borrarme de mi vida de forma limpia, silenciosa, sin dejar rastro. Permanecí tumbada un largo rato, escuchando el viento contra el cristal, el latido lento de mi propio corazón. Y entonces, en ese silencio comprendí algo simple pero desgarrador: tenía que salvarme a mí misma. Durante años había vivido para otros, para mi hijo, para mi nieto, para una paz que nunca fue real. Pero esta vez, si me quedaba quieta una noche más, lo perdería todo: mi casa, mi dignidad, mi propia existencia. Me levanté en silencio, sentándome al borde de la cama, hasta que mis piernas dejaron de temblar. Respiré hondo y empecé a meter algunas cosas en un bolso pequeño: mis medicinas, mi documentación, algo de efectivo y la foto de Carlos, la única que Beatriz no había arrojado al pasado.
Miré la habitación a la luz tenue que se filtraba por la cortina. Cada objeto era un recuerdo, y sin embargo, tenía que marcharme como una fugitiva. Nadie puede imaginar el dolor de ser expulsada de tu propia vida. Abrí la puerta de mi cuarto muy despacio. La casa estaba a oscuras, solo una pequeña luz de emergencia iluminaba el pasillo. Oí la respiración suave de Mateo desde su habitación. El corazón se me encogió. Quería abrazarlo, besarle el pelo una vez más, decirle que la abuela no lo abandonaba. Pero sabía que si me detenía no podría irme. Y el corazón de un niño que ve a su abuela marcharse en mitad de la noche sufriría más que el mío ahora. Me di la vuelta en silencio. Bajé las escaleras sin encender la luz cada paso, como si caminara sobre alambre de espino. La cocina estaba fría, el salón también. Incluso esta casa que una vez fue mi hogar, ahora se sentía como una trampa a punto de cerrarse. Llegué a la puerta principal, giré la llave con cuidado de no hacer ruido. Al abrir una rendija, una ráfaga de aire nocturno y helado me recorrió la nuca. Temblé. Y en ese instante sentí el corazón romperse en 1000 pedazos. Era la primera vez que salía de esta casa, sin saber si algún día volvería. Cerré la puerta a mi espalda y caminé por la calle oscura. Cada paso pesaba el doble, no por la edad, sino por la humillación que cargaba sobre mis hombros. No me llevaba nada, ni siquiera el orgullo de ser madre. Beatriz había dicho a los vecinos que estaba desorientada, que deambulaba, y ahora yo caminaba en la noche cumpliendo exactamente con su mentira. Nunca en mi vida me había sentido tan pequeña. Caminé hasta casa de Carmen, que por suerte estaba a solo 4 calles. Pero cada paso era una herida. Recordé las comidas que había preparado, las navidades que dediqué a mi familia, las noches en vela haciendo tartas para mi nuera, las veces que esperé un simple gracias y solo recibí frialdad. Lo había dado todo para luego ser borrada como si nunca hubiera existido. Al llegar a la puerta de Carmen llamé suavemente por miedo a molestar. Pero cuando la puerta se abrió, la cálida luz amarilla se derramó hacia afuera y su rostro apareció lleno de preocupación. Mis piernas perdieron toda su fuerza. Rosa. Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Por qué vienes a estas horas? Quise responder, pero no me salía ni un sonido. Me quedé allí con el bolso pesado en la mano y las lágrimas por fin cayeron no con estrépito, sino como las de alguien que ha aguantado demasiado y ya no puede más. Carmen me abrazó, me hizo entrar y cerró la puerta como si me protegiera del mundo exterior. Tranquila, entra. Estás temblando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te han hecho? Solo negué con la cabeza. No es lo que me han hecho, es lo que iban a hacerme. Mi voz se quebró arañándome la garganta. Tenía que irme antes de que ellos me llevaran. Carmen me apretó los hombros, sus manos temblando de rabia por mí. ¡Ay, Rosa! ¿Cuánto has sufrido? Sufrido. Yo también quería preguntarme eso. ¿Qué había hecho mal para que mi nuera me viera como una enemiga y mi hijo creyera más en otros que en su propia madre? Me senté en el sofá con las piernas inertes y en ese momento, en la pequeña y cálida sala de la única amiga que me quedaba, supe que mi vida había pasado a una nueva página. No me quedaba nada más que la verdad, y esa verdad mañana tendría que convertirse en mi arma. Mini gancho al final del capítulo. Cuando levanté la vista, Carmen me miraba con una seriedad que nunca le había visto Rosa. Quizá no lo sepas, pero esta tarde alguien ha venido a preguntar por ti. Me quedé rígida. ¿Quién? Carmen tragó saliva. Beatriz. Al oír el nombre Beatriz, el aire en la pequeña sala de Carmen pareció congelarse. Antes de que pudiera reaccionar, ella suspiró pesadamente. Dijeron que te buscaban porque temían que te hubieras perdido. ¿Entiendes, Rosa? Están convenciendo a todo el barrio de que ya no estás lúcida. Me aferré a los brazos del sofá sintiendo como si me hubieran puesto una losa sobre el pecho. No llevaba ni 2 horas fuera de casa, y Beatriz ya había actuado con una rapidez que me dejó aturdida.
Creí que había escapado de su control, pero solo había entrado en la parte más peligrosa del juego. Carmen me puso una mano en el hombro. No puedes permitir que sigan con esto. Tenemos que hacer algo y tiene que ser ya. Cerré los ojos unos segundos dejando que el miedo se disipara para dar paso a la calma. No podía dejarme llevar más por las emociones. Ya había sufrido bastante. No voy a esconderme más, dije en voz baja. Voy a contraatacar. A la mañana siguiente, Carmen me preparó una taza de té de jengibre bien caliente. Bebí a sorbos pequeños intentando que mis manos dejaran de temblar. Aunque intentara parecer fuerte, la verdad era que había caminado en la noche como una persona sin hogar. Me había derrumbado en la puerta de mi amiga como alguien a quien su propia familia le ha arrebatado el derecho a existir. Pero esa mañana tenía que levantarme. Carmen me dio un papel con la dirección de un abogado que conocía especializado en ayudar a mujeres mayores en disputas de patrimonio. Se llama Armando Castillo. Con calma cuéntale todo tal y como lo has vivido. Deja que él haga el resto. Asentí. El camino a su despacho estaba a pocas calles, pero cada paso era como atravesar años de desprecio de sumisión, de ser tratada como un objeto en la casa que yo misma ayudé a construir. El despacho del señor Armando estaba en un edificio antiguo, sin lujos, pero luminoso y ordenado. Me detuve unos segundos en la puerta para recuperar el aliento. Cuando le conté todo el poder notarial falsificado, el control de mis bienes, la campaña para declararme senil, la intención de ingresarme en una residencia contra mi voluntad. El señor Armando escuchó en silencio con el rostro cada vez más sombrío. Al terminar dijo lentamente cada palabra, como un martillazo sobre la mesa, señora Rosa. No solo quieren echarla de su casa, quieren anularla como persona. Sentí un escalofrío. Pero ha llegado justo a tiempo, continuó. Por suerte puedo ayudarla. Me incliné hacia adelante. ¿Qué es lo primero que debo hacer? El señor Armando puso un folio en blanco frente a mí. Debe redactar una declaración jurada sobre cómo fue engañada para firmar mientras estaba enferma y una solicitud para revisar legalmente ese poder notarial. En cuanto el banco reciba la solicitud, la cuenta quedará congelada temporalmente hasta que se verifique todo. La cuenta congelada. Eso significaba que Beatriz no podría tocar un céntimo más. Firmé la solicitud. Esta vez mi mano no tembló. Esa tarde el señor Armando me llevó al Hospital San Rafael, el lugar donde firmé por error el papel que me dio Beatriz. Sentí un nudo en el estómago al ver los pasillos blancos del hospital. El olor a desinfectante revivió el recuerdo de mí en la cama mareada, y Beatriz a mi lado diciendo con voz suave: «Firma aquí, mamá, es solo un trámite del seguro». Encontramos a la enfermera que estaba de turno ese día. Al ver la firma en el historial, frunció el ceño. Lo recuerdo perfectamente. Ese día usted no podía firmar por sí misma. La otra señora dijo que firmaría por usted porque estaba muy mareada. El corazón me latió con fuerza. ¿Puede testificar sobre eso?, preguntó el señor Armando. Ella asintió. Sí, por supuesto. Lo recuerdo muy bien. Era todo lo que necesitábamos. Cuando volvíamos a casa de Carmen sonó mi teléfono. Era Álvaro. Miré la pantalla un largo rato antes de contestar. Mamá, ¿dónde estás? ¿A dónde has ido desde anoche? Estamos muy preocupados. Lo interrumpí con una calma que ni yo misma entendía cómo podía mantener. Estoy bien, no me he perdido. Y no estoy loca. Mamá, ¿por qué dices eso? Hijo, he estado con mi abogado. Hubo un silencio sepulcral al otro lado. Podía oír su respiración agitada. Mamá, ¿para qué necesitas un abogado para protegerme? Dije suavemente, y para proteger la casa que tu padre construyó con tanto esfuerzo. Silencio. Luego Álvaro suspiró un suspiro largo y pesado. Mamá, lo has entendido mal. Beatriz solo quería. No necesito tus explicaciones, lo corté. Solo necesitas saber una cosa, mañana volveré a casa, pero no para que me lleven a ningún sitio.
Colgué. Carmen me miró con los ojos entrecerrados, llena de orgullo. Esa es la Rosa que yo conozco. Sonreí cansada. No, Carmen, esta es solo Rosa, cuando por fin se da cuenta de hasta qué punto la han traicionado. Mientras miraba desde la ventana de Carmen hacia la casa que había abandonado en la noche, vi la silueta de Beatriz apoyada en su coche con los brazos cruzados y una mirada fría como el acero. Estaba esperando a que yo apareciera para terminar la partida que creía haber ganado. No sabía que el tablero había cambiado esa misma mañana. Y al verla desde lejos por primera vez en meses, ya no me sentí una víctima. Me sentí como una madre que acababa de recuperar su poder. Mañana volvería a casa y mañana todo empezaría a cambiar. Me levanté más temprano de lo habitual, aunque apenas había dormido. La pequeña habitación de Carmen aún estaba a oscuras, pero yo me sentía más luminosa que la noche anterior. No una luz de alivio, sino la claridad de ver el único camino que me quedaba por delante, aunque estuviera lleno de trampas que nunca pensé enfrentar a mi edad. Carmen me sirvió un café caliente, su mano en mi hombro, un poco más de tiempo de lo normal. Hoy no estás sola, Rosa. Tienes a tu abogado, tienes pruebas y me tienes a mí. Asentí con el corazón encogido, sabiendo que esas palabras eran más importantes que cualquier documento legal. Nadie sabe lo aterradora que es la soledad de una madre que ha tenido que huir de su casa en mitad de la noche. Pero esa mañana decidí volver, y no para que me echaran de nuevo. Llegamos a la casa justo cuando salía el sol. El aire frío me hizo estremecer, pero por un momento sentí que entraba al juicio de mi vida. Frente a la cancela, el coche de Beatriz ya estaba aparcado. Ella estaba apoyada en la puerta con los brazos cruzados, el rostro impasible, pero con una mezcla de ansiedad y desafío en los ojos. Cuando bajé del coche de Carmen, Beatriz me examinó de pies a cabeza, como intentando adivinar qué sabía que había hecho, hasta dónde había llegado. ¿Ya has vuelto?, preguntó, forzando una normalidad que su voz ronca traicionaba. No respondí a su pregunta. Entré directamente en la casa sin pedir permiso ni disculpas. Esta era mi casa, mi juventud, mi esfuerzo, el lugar donde Carlos había puesto cada ladrillo. No necesitaba el permiso de nadie para volver. En el salón, Álvaro estaba sentado como si me esperara. Me miró con los ojos enrojecidos por el insomnio o la culpa. No lo sé. Quizá por ambas cosas. Mamá, ¿dónde has estado? Estaba muy preocupado. Me senté en el sillón frente a mi hijo, dejando el bolso a mi lado, sintiendo cada músculo de mi cuerpo tenso como la cuerda de un violín. No tienes que preocuparte por mí, dije en voz baja pero clara. Tienes que preocuparte por ti. Álvaro se quedó inmóvil. Beatriz se colocó detrás de él con los labios curvados en una sonrisa de suficiencia. Tranquilízate, mamá. Solo queremos lo mejor para ti. Que deambules por la noche así. ¿Sabes lo que dice la gente en la calle? La interrumpí. Estás mintiendo. Y sabes que estás mintiendo. Un silencio glacial se apoderó de la sala. Nunca le había hablado así a mi nuera. Pero hoy yo no era la madre sumisa de ayer. Puse un sobre grueso sobre la mesa. Beatriz vio el logo del bufete de abogados y sus ojos se contrajeron en un reflejo que no pudo ocultar. He estado con el abogado Armando Castillo, dije casi en un susurro. Hemos presentado una denuncia por presunta falsificación en el poder notarial. El banco ha bloqueado la cuenta hasta que se investigue todo. Beatriz se enderezó visiblemente pálida, pero intentando mantener la compostura. ¿De qué hablas? ¿Creías que firmabas otra cosa? Es normal confundirse cuando se firman tantos papeles. Beatriz. La llamé por su nombre por primera vez sin vacilar. Si yo estuviera realmente confundida, no habrías necesitado ir casa por casa diciendo que lo estaba. Se quedó sin palabras. Álvaro se giró para mirar a su mujer, y por primera vez en meses vi en sus ojos la duda hacia la mujer en la que había confiado ciegamente. Abrí lentamente el sobre
y saqué el informe firmado por la enfermera del hospital. Ella lo recuerda perfectamente. Quien firmó no fui yo, fuiste tú. Beatriz levantó la barbilla con brusquedad, pero sus labios temblaban ligeramente. Álvaro me miró con la voz entrecortada. Mamá, ¿quieres decir que quien firmó fue tu mujer? Dije. Y tú te pusiste de su lado para echarme de esta casa. Un golpe asestado sin levantar la voz, pero que hizo añicos la habitación entera. Álvaro se quedó sin color. Beatriz retrocedió un paso y luego otro, como si las paredes se estuvieran cerrando a su alrededor. Continué con una voz suave pero firme como el acero. He aguantado más de 40 años desde que entré en esta casa. He retrocedido todo lo que he podido, pero mi silencio no era estupidez, era paciencia. Y esa paciencia ha alimentado tu ambición. Beatriz me miró y por primera vez no había burla ni desprecio, había miedo. Miedo a la verdad. Miedo a la anciana que creía haber acorralado. Me levanté y guardé los papeles en mi bolso. No voy a permitir que nadie me expulse de mi propia vida ni un segundo más. Me di la vuelta para salir de la habitación, pero oí la voz desesperada de Beatriz. Si haces esto, nadie se pondrá de tu lado. Giré la cabeza. Mi mirada ya no era de ira, sino de una belleza serena. No importa, dije. Nunca he tenido a nadie de mi lado. Y aún así, he seguido de pie hasta hoy. Beatriz se quedó helada. Álvaro agachó la cabeza. Hasta la casa pareció enmudecer como si acabara de presenciar una verdad demasiado tiempo oculta. Al salir del salón sonó el teléfono de Beatriz. La voz al otro lado resonó tan clara que me detuve en el pasillo. Señorita Beatriz, hemos recibido la solicitud de investigación de la señora Rosa. Necesitamos que se presente en el banco mañana por la mañana. Un silencio rígido lo cubrió todo. No me giré. Simplemente seguí caminando como alguien que por fin ha recuperado su propia voz. Esa mañana el frío de Madrid obligaba a refugiarse en un abrigo. Pero dentro de mí, por primera vez en meses, ardía una llama. Hoy no era solo el día en que recuperaba mis propiedades. Era el día en que restablecía el orden en mi propia familia, un orden que ellos habían destrozado deliberadamente. Entré en el banco con Carmen y el abogado Castillo. Beatriz y Álvaro ya estaban sentados allí. Ya no había miradas de desdén, ni aires de victoria. Solo dos personas desorientadas, asustadas, y conscientes de que sus mentiras estaban a punto de salir a la luz. El banco habló primero. La voz del director de la sucursal resonó clara como el cristal clavando cada palabra en el ataúd de su plan fraudulento. El poder notarial es falso. La firma no coincide. El informe del hospital confirma que la señora Rosa no estaba en plenas facultades cuando se firmó el documento. Y lo más importante, todas las transacciones realizadas durante este periodo serán revertidas. Beatriz se estremeció. Álvaro, pálido, apretó los labios como si quisiera tragarse el último año. Yo no dije nada. Esperé. El abogado Castillo puso otra carpeta sobre la mesa, una que Beatriz no esperaba. Y aquí, la deuda oculta que la señora Beatriz intentaba encubrir, una cantidad que triplica sus ingresos anuales. Álvaro se giró bruscamente hacia su mujer. Beatriz, ¿tú tenías deudas? Su mundo se desmoronó frente a mis ojos. ¿Me dolió? No. Por primera vez lo vi claro, la debilidad que yo había protegido durante tantos años. Fue precisamente lo que dio a otros la oportunidad de pisotearme. Me levanté. Apoyé las manos en la mesa y los miré a ambos fijamente. Álvaro, puedo perdonar tu debilidad, pero nunca perdonaré que permitieras que otros me convirtieran en una carga de la que deshacerse. Me giré hacia Beatriz con una voz serena pero cortante. Y tú no solo querías mi casa, querías mi lugar en esta familia. Pero hoy has perdido dos cosas: la casa que dejaré a mi nieto y la confianza de tu propio marido. Beatriz sollozó. Álvaro agachó la cabeza, incapaz por primera vez de encontrar una excusa.
El director cerró la carpeta. La casa pertenece a la señora Rosa. La cuenta también. Todos los documentos presentados por su hijo y su nuera quedan invalidados. Un punto y final. Pero yo aún no había terminado. La lección más grande al salir del banco, les pedí que se detuvieran en la entrada. Álvaro, Beatriz, no volveréis a mi casa. Durante este año decidiré si os permito volver a cruzar esa puerta alguna vez. Álvaro, aterrorizado: «Mamá, no puedo perderte». Lo miré directamente a los ojos. «Ya me perdiste, Álvaro. El día que firmaste para meterme en una residencia lo hiciste con tu propia mano. Ahora, solo te queda la oportunidad de enmendar tus errores por Mateo». Al mencionar a Mateo, ambos se quedaron paralizados. Bajé la voz. «Mateo se quedará en mi casa los fines de semana. Necesita que le enseñen qué es la bondad, no la complicidad con el mal». Beatriz, atónita: «No, no puedes hacer eso. Acabo de hacerlo». Me marché dejándolos a los dos petrificados en mitad de la acera. El regreso. La casa me abrió sus puertas como una vieja amiga que se había sentido abandonada durante demasiado tiempo. Entré y dejé las llaves sobre la mesa de madera, el mismo lugar donde durante años pensaron que yo era inútil. Esa noche Álvaro trajo a Mateo. Al verme, el niño corrió a abrazarme con la voz temblorosa: «Abuela, papá y mamá dijeron que te habías perdido». Pero yo no les creí. Le acaricié el pelo. La abuela nunca se perdió, cariño. Solo estaba buscando el camino de vuelta a casa. Mateo levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas, esos ojos que me impidieron rendirme. «Te quedarás aquí conmigo, ¿verdad? Sí. Y te enseñaré a ser una buena persona, para que nunca te conviertas en lo que son tus padres ahora». Me abrazó con más fuerza. Sentí cómo mi corazón, después de un largo viaje, por fin estaba en el lugar al que pertenecía. Y entonces ocurrió lo más satisfactoriente. 3 días después recibí una carta. Era de la empresa de Álvaro. Lo habían suspendido de empleo por implicación en un acto de gestión fraudulenta del patrimonio familiar. Y Beatriz, su tienda de moda, se declaró en bancarrota. Al salir a la luz sus deudas, los proveedores que antes le daban crédito empezaron a reclamarle hasta el último céntimo. No fui yo quien se vengó. Fue la vida. Miré la carta y sonreí levemente. No me alegré de su desgracia, pero sentí la satisfacción de que la verdad por fin estuviera de mi lado y de que la justicia siempre encuentra su camino. Doblé la carta y la guardé en un cajón. Mateo entró corriendo con una galleta recién hecha en la mano. «Abuela, te he hecho una galleta». Lo abracé. «¿Sabes una cosa, Mateo? Nunca he ganado nada importante en mi vida. Pero hoy siento que he ganado». El viento susurró en la ventana como una felicitación tardía. Y yo, Rosa María Delgado, la mujer que una vez fue borrada de la foto de su propia familia, ahora había vuelto, y era yo quien sostenía el marco. Los días siguientes transcurrieron más despacio y con más paz que en muchos años. La casa, que antes estaba llena de gritos portazos y una tensión asfixiante, ahora solo albergaba el susurro del viento y el silbido de la tetera por las mañanas. Reorganicé cada rincón con mis manos viejas pero firmes. Cada foto antigua que volví a colgar era como recuperar un trozo de memoria que me habían intentado arrebatar. Carlos volvió a su lugar en la foto de boda y yo a su lado sin que nadie me reemplazara. Mateo pasaba mucho más tiempo conmigo. Cada fin de semana llegaba con su mochila cargado de historias del colegio y me arrastraba al jardín para enseñarme una hoja bonita o una hormiga trepando por una flor. Él era la luz más pura en medio de las nubes negras que habían cubierto mi vida. Nunca le conté toda la historia de los mayores, pero le enseñé lo que desearía que su padre hubiera aprendido: la bondad, la honestidad, y a proteger a quienes amas con el corazón, no con un silencio cobarde. Álvaro me llamó varias veces. Al principio eran preguntas torpes, vacilantes, como si ni él mismo supiera por dónde empezar. Lo escuchaba
pero no respondía mucho. Tardaría mucho tiempo en poder mirarlo a los ojos, sin recordar cómo agachó la cabeza mientras me humillaban en aquella fiesta. No lo eché de mi vida, pero por primera vez lo dejé asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. En cuanto a Beatriz, su silencio decía más que cualquier explicación. Tras su caída, desapareció de todos los encuentros. Mateo me contó que su madre trabajaba más, hablaba menos y ya no gritaba en casa. No sé si era un cambio real o una simple fachada, pero ya no importaba. Lo que necesitaba recuperar ya lo había recuperado. De lo que pertenecía al karma, el tiempo se encargaría. Una tarde, mientras regaba las flores, Mateo salió corriendo de casa con un dibujo en la mano. Me lo enseñó con los ojos brillantes. Te he dibujado a ti y a mí. Tú estás a la izquierda, yo a la derecha, y el abuelo Carlos está detrás de nosotros protegiéndonos. Miré el dibujo con un nudo en la garganta. En su mundo nadie era borrado del marco. Solo existía la simple reunión que yo creí que nunca volvería a sentir. Esa noche me senté sola en la mesa del comedor, la misma que fue testigo de tantas veces en las que fui tratada como una sombra. Ahora solo estábamos yo, una taza de té, y la suave luz amarilla iluminando una pared llena de fotos. No me sentí sola. Nunca me había sentido tan fuerte. Sabía que el camino por delante aún tenía desafíos, pero también sabía algo más importante: había dejado atrás mi papel de víctima. Les había dado una lección que no olvidarían y me había enseñado a mí misma que ningún dolor merece ser soportado para siempre. Y cuando Mateo corrió a abrazarme antes de dormir, comprendí que todo lo que había pasado, todas las lágrimas y las noches en vela, me habían llevado a este momento a reencontrar a mi familia de la manera más auténtica. No la familia a la que me aferraba desesperadamente, sino la familia que elegí, protegí y reconstruí desde cero. Y esta vez nadie podría volver a borrarme de la foto. Al mirar atrás, comprendo que hay batallas en la vida que no se libran para ganar o perder, sino para recordarnos que merecemos respeto incluso cuando hemos sido despreciados por las personas más cercanas. Mi historia no comenzó con fortaleza. Comenzó con mis silencios, con las cenas en las que me quedaba la última, para limpiar con las palabras hirientes que decidí olvidar, solo para mantener el calor de una familia que se enfriaba por momentos. Pero a veces la paciencia enseña a otros por error que se nos puede pisotear sin que sintamos dolor. No fue hasta que todo superó el límite que me di cuenta: la bondad no es el problema, solo necesita estar en el lugar correcto. Y entonces me levanté no para vengarme, sino para recuperar el derecho a vivir mi propia vida, una vida que sin darme cuenta había puesto en manos de quienes no sabían valorarla. Después de todo, aprendí que se nos puede arrinconar en la oscuridad, pero basta con un solo acto de valentía para salir a la luz y encontrar lo que creíamos perdido: la paz, la dignidad y los abrazos que de verdad nos pertenecen. Esta historia no termina con los malos recibiendo su merecido, sino en el momento en que me recuperé a mí misma. Y esa quizá sea la mayor victoria en la vida de una persona. Si has llegado hasta estas líneas, quiero preguntarte algo con toda la delicadeza del mundo. ¿Sigues en silencio en un lugar que ya no sientes como tu hogar? Si es así, espero que mi historia te recuerde que mereces bondad, mereces amor y mereces estar en el centro de la fotografía de tu propia vida. Me importa, de verdad, cómo te sientes. Comparte algo en los comentarios, aunque solo sea una palabra, para saber que estás bien.